Entonces aquí ya estamos simulando una lesión quística. Vamos a ver todos los pasos en tiempo real. Okay. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra lesión. Este punto nos va a indicar dónde entra la aguja. La aguja va a entrar aquí y esta es la lesión simulada. Y esta es la pared que vamos a atravesar. Entonces, lo primero que voy a hacer es introducir un accesorio como si fuera a hacer una biopsia guiada por operación endoscópica. En el canal de trabajo es importante quitar la portapón. Y humedecer el catéter, y una capa hidrofóbica, y eso va a hacer que facilite el paso a través del canal. ¿Siguen ahí? ¿Sí? Entonces vamos a introducir nuestra prótesis. Y aquí tiene un dispositivo de seguridad. Una vez que llegamos, lo vamos a asegurar. Ya que está asegurado mi prótesis, una vez que ya colocamos nuestra prótesis y la aseguramos, ya identificamos nuestra lesión, vamos a quitar el primer seguro, que está en la parte inferior. Inclusive es muy didáctico y tiene un candadito que está abierto. Una vez que yo libero este seguro, yo puedo manipular esta parte distal, que es mi accesorio que va a entrar en la lesión. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta cómo se manipula? Salió del En longitud y la entrada. Y es el primer seguro. Yo puedo entrar a la lesión. Vamos a entrar a esta lesión con corte puro como si fuera una esfinterotomía. Podemos conectar. Voy a pisar el pedal amarillo y voy a empujar. ¿Ok? pero falta... ¿Listo? No está el... ¿Ya salió? Sí, Ahí está. Ya estamos dentro de la lesión. Una vez que ya entramos, vamos a liberar la campana interna, pero voy a asegurar nuevamente en la parte inferior. Libero este seguro amarillo. En este momento yo ya estoy preparando la prótesis para liberar. ¿Qué sigue? Este extremo, que es el paso 2, si se dan cuenta aquí, lo voy a jalar. Pero para que me permita esto voy a mover este seguro, como me indica la flecha. Esto es muy didáctico. Ahí ya lo liberé y va a dar un clic. Vean la imagen, o pueden ver aquí en tiempo real cómo se va liberando. Se ve mejor en ultrasonido, ahí arriba. Sí. Ahí está, ya se liberó la vista. Y yo un clic. Cuando da clic se vuelve a asegurar esto, porque para que no nos libere accidentalmente la otra campana. Una vez que ya está así, yo libero el catado distal y yo ya puedo otra vez modificar la tensión de mi prótesis. Exacto. Para liberar, yo tengo que asegurarme de que estoy pegado en este sitio, aquí, en este sitio. Si se dan cuenta, aquí está separado. Si la libero ahí, se me puede migrar la cavidad. Me tengo que pegar, traccionar incluso un poco la pared y ahí aseguro otra vez. Ya aseguré esta parte distal. Ahora vamos a liberar la parte proximal. Esto se va a liberar dentro del canal de trabajo. Ahorita está liberándose dentro del canal de trabajo. Ahí ya está liberada. Para que ya se suelte, se separe, tengo que hacer una torsión de mi endoscopio. Y aquí libero este seguro, aquí le empujamos y hago la maniobra. Eso ya no se ve ultrasonográficamente, eso se ve endoscópicamente, porque es la copa que queda en el estómago. ¿Y ya se liberó? De este lado es el pseudoquiste y del lado del endoscopio es el estómago.